con esta charla y si quieren entre ustedes hablar no hay ningún problema. Tomando un poco lo que decía Nahuel, ¿no? El gobierno de Macri tuvo un sesgo muy individualista. Sin duda, bueno, lo hemos dicho desde el comienzo, ¿no es cierto? Se hablaba, los focus group, el Excel, la Big Data, iban a reemplazar lo que la política del pasado, como les gustaba decir a ellos, no podía dar respuesta. Entonces los que venían a traer la nueva política nos llevan a hoy una situación económica y social que la vemos reflejada en esto, pero que objetivamente nadie puede discutir que cualquier indicador que miremos está peor que en el 2015. Lo preocupante en el día de hoy también es que los horizontes hacia el futuro se ven agravados. Hoy hay algo que ha pasado desapercibido. No ha pasado desapercibido, ha quedado eclipsado por esto que es lo importante y lo urgente, pero hoy, en el día de hoy, el Banco Central Europeo recortó la tasa clave. Trump ha reaccionado y la ha pasado del menos 0,5 cuando estaba en el menos 0,4, es decir, vos tenés que pagar para guardar dinero, ¿sí? ¿Qué dice Trump a esto? Contesta, el Banco Central Europeo, actuando rápidamente, reduce las tasas en 10 puntos básicos. Intenta y tiene éxito depreciar el euro frente a un dólar muy fuerte, perjudicando las exportaciones estadounidenses. Y la Fed se sienta, y se sienta, y se sienta. Les pagan para pedir dinero prestado, mientras nosotros pagamos intereses. Esto está planteando claramente. ¿El qué quiere que haga la Fed? Que baje la tasa, que se ponga por lo menos a cero. Hoy Estados Unidos todavía paga interés. Esto genera de cara a futuro una situación que nosotros vamos a tenerla que tener muy en claro cuando realmente se plantee una salida distinta a la que se está viviendo. Sí, se agrava muy fuertemente el frente externo para las exportaciones argentinas y para el financiamiento. Gracias, Miguel. Tenemos que ir urgente al Congreso. Habla Marco Labaña, de Consenso Federal. Seguir creciendo si no hacemos algo. Y parte de las cosas que hay que hacer es aplicar las normas que ya votamos. Hay que ejecutarlas. Cuando nosotros hablamos hace un tiempo atrás de la necesidad de la emergencia alimentaria, hablábamos de medidas muy específicas, medidas que creo que hay que incorporarlas en el proyecto de hoy, porque lamentablemente el proyecto que estamos votando lo que hace es darle más atribuciones al Ejecutivo y más fondos, que después el jefe de gabinete o quien reasigne termina distribuyéndolas como se le den las ganas. Y tenemos presupuestos en algunos programas, que hay una barbaridad de programas sociales que están sin la correcta ejecución. Con lo cual es, en muchos aspectos, si nosotros hacemos un aumento sin decirle para qué, lo que termina pasando es que cae en saco roto. Le damos más presupuesto, se ejecuta mal, no se ejecuta. Nosotros creemos que hay que hacer cosas muy específicas. Y por eso veníamos pidiendo lo de la emergencia. Primero, algo que es obvio, que es el aumento del presupuesto. Nosotros lo tratamos, pongo el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, pero en la gran cantidad de las provincias es más o menos lo mismo. Pasar la ración alimentaria de 27 a 50 pesos. Eso es muy específico, porque va directo a los comedores, directo a los chicos que se alimentan. Allí escuchábamos a Marco Labaña. Y vamos a seguir también aquí con la discusión, más en el aspecto político, con Nahuel Sosa, que es un gran analista político. Gracias, Pablo. No, me gustaría sumar dos reflexiones. La primera es, en estos 4 años hubo también un fenómeno inédito, por un lado de exclusión social y por el otro lado de precariado en la clase media. Con respecto a la exclusión social, lo que se hizo desde el oficialismo como política fue estigmatizar permanentemente y construir una otredad negativa. Es decir, el que está ahí excluido era un vago, un choriplanero. Se construyó todo un sistema, un dispositivo a través de los trolls, la Big Data, de revictimizar a quien que estaba excluido. Y en el caso del fenómeno de precariado, es decir, de la precarización, sobre todo que afectó a los sectores medios, se la naturalizó. Por eso yo creo que es importante tener en cuenta una dimensión económica y una dimensión cultural. ¿Qué enfoque le damos a esto? Porque una cosa es trabajo y otra cosa es empleo.
por más que parezca parecido. Una cosa es el empleo, que es algo formal, yo soy docente universitario, tengo obra social, pero otra cosa es el trabajo. Si para una persona que no esté en blanco, pero sin embargo, no sé, un vendedor ambulante estuvo 15 horas en el tren produciendo trabajo. Entonces el Estado me parece que lo que tiene que ver también es cómo en estas sociedades hipermodernas entendemos que también hubo nuevas formas de trabajo. Hoy, por ejemplo, en California, regularon el Uber. Me parece muy bien, porque por lo general, para la cultura, diríamos, de esta ceocracia, de hecho Macri arrancó el gobierno con 1/3 de CEOs en los puestos clave, la idea del Uber es que uno es un microempresario. Seguro. ¿Qué dijo California? No sos un microempresario, estás en una relación de dependencia, tenés que tener derecho a tener seguro, o sea, derechos básicos. Ahí es cuando creo que me parece que hay una sintonía, poner en cuenta el enfoque cultural con el enfoque económico. Desde lo económico está claro, la canasta básica, los 11 alimentos que tiene que tener una persona para poder vivir y tener una nutrición saludable, tiene que ser la prioridad. Pero también tenemos que dar esta disputa en el campo cultural, porque cuando se naturaliza la pobreza y no entendemos y no partimos de la base de que el hambre es un crimen, cuando naturalizamos este tipo de situaciones, me parece que es cuando recaemos en una insensibilidad que es muy peligrosa y con las cuales después se justifican las políticas económicas de ajuste. Bueno. Tal cual, clarísimo, Nahuel, que siempre impulsa esto de cambiar. Lo que hay que hacer ahora en este país es cambiar la cultura política, ¿no? Esto es tan importante. Sí, sí. Y Miguel, para cerrar también, que tenemos que... un minuto le damos. Un minuto. Llamar a la responsabilidad. Haber llegado a esto, que se podía haber evitado esta votación, ¿no es cierto?, es una muestra precisamente de la mediocridad, por un lado, algunas de las cuestiones que él decía recién vinculadas a la filosofía política dominante, que me parece que tenemos que solucionarla. Hay que generar urgente un proceso de transición lo más ordenada posible, que minimice el daño que se está efectuando, es decir, aferrarnos a la ley de reducción de daños. ¿Qué implica esto? Que necesariamente tener en cuenta que si se espiraliza esta crisis económico-social que está viviendo, siempre los sectores que más sufren es el eslabón más débil de la sociedad, los desposeídos. Por lo tanto, es urgente clarificar a lo mejor una transición en 2 tiempos. El primero hasta las elecciones, con determinados protagonistas, y el segundo a partir del presidente que ya está electo hasta el cambio de gobierno. Gracias a ambos, Gracias muy a ustedes. amable. Gracias. Sigue hablando Marco Labaña de Consenso Federal, escuchamos. Argentina está trabajando en inclusión social. Si no, vamos a seguir naturalizando que los planes cada vez sean en mayor cantidad y cada vez sean más necesarios. Creo que otra de las cosas que hay que hacer dentro del Consejo, que es otro de los cambios que nosotros proponemos, en el artículo hay un título, es el título 2, el artículo 4, hay un inciso G en esa ley, la 25724, donde dice que hay que hacer un mapa de riesgo alimentario. El mapa no existe, hay que hacerlo, y hay que hacerlo georreferenciado.